Muy buenos días. Vamos a continuar el estudio del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Continuaremos el estudio desde el versículo 15. Después que Jesús hizo el milagro con el paralítico y le ordenó cargar su camilla e irse, entonces despertó, como ustedes recuerdan, una gran inquietud en los judíos, muy celosos del sábado. Y entonces leemos desde el versículo 15 al 29. El hombre fue y anunció a los judíos que Jesús era el que le había sanado. El 16. Por esto los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo porque hizo esto en el día sábado. Entonces en el 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesús dijo que Dios, el Padre, trabajaba en sábado y que por eso Él hacía ese trabajo en sábado. Ustedes recuerdan que el descanso del sábado empezó realmente en el Edén, ¿no es cierto? Dios, el Padre, descansó el día séptimo de la obra que había hecho. Pero no creamos que Dios descansa todos los sábados, porque Jesús acaba de decir, Jesús le respondió, el versículo 17, mi Padre hasta hoy sábado trabaja y yo también trabajo, o sea, por eso hizo el milagro y le ordenó al hombre cargar la camilla, algo que era prohibido por la ley. Es importante tener presente esto. La ley de Dios, la ley que Dios mismo dio, la ley que Jesús, el verbo dio, prohíbe hacer trabajo alguno. Por ejemplo, no podían, leemos en el capítulo 31 de Éxodo, que no podían ir a buscar leña y cargar la leña, que es más o menos parecido a cargar una camilla, ¿no es verdad? Bueno, y entonces el versículo 18, los judíos aún más buscaban matarlo, porque no solo rompía el sábado, realmente dice, no solo desataba el sábado, desataba de la ley, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En realidad las acusaciones de los judíos eran muy graves, y como digo, uno de estos era fundado porque Dios descansó el primer sábado, pero no los otros sábados. Jesús dice eso. Y claro, muchas personas siempre dicen Jesús descansa el sábado. No, Jesús dice, perdón, el Padre descansa el sábado. No, Jesús está diciendo que no. Bueno, vamos a entonces, el sábado Jesús no lo estaba guardando de acuerdo a la ley, porque le dijo al hombre que cargue su camilla y camine. Entonces, una vez que hicieron esta acusación, también que no solo rompió el sábado, sino que al llamar a Dios su Padre, se hacía igual a Dios. El 19 Jesús les respondió, por esto les respondió Jesús y les dijo, en verdad les digo, que nada puede hacer el Hijo si también no ve al Padre hacer, porque todo lo que hace el Padre, hace también el Hijo de igual manera. Entonces, aquí lo está diciendo otra vez, ratificando que Dios el Padre trabaja el sábado y que Jesús solamente hace las obras que le ve hacer al Padre. El Padre también en sábado trabaja curando a la gente, por ejemplo, como en el caso de Jesús, que Jesús dice que Él lo que ve hacer al Padre, hace Él también. Por esto Él vio al Padre curar en sábado, por eso le curó al paralítico. El versículo 20, porque el Padre le ama con amor filial al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y obras mejores aún le mostrará, a fin de que ustedes se asombren. 21. Entonces Jesús enfatiza que Él hace solamente lo que el Padre le muestra qué es lo que hace. Y el Padre le muestra qué es lo que hace a Jesús porque le ama como un padre a un hijo, con amor filial. El 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así el Hijo, al que quiere, da vida. En realidad, lo que está diciendo Jesús a los judíos, no olvidemos que los judíos le tenían a Jesús como un simple hombre. No le tenían como el Hijo de Dios. No, simplemente un simple hombre. Conocían su familia, conocían sus ancestros. Y entonces las declaraciones de Jesús eran completamente valientes. Y los judíos, por supuesto, en el ambiente religioso que ellos se manejaban, un ambiente tan dogmático, bueno, en realidad no estaba tan dogmático porque ellos estaban respecto al sábado, diciendo lo que el sábado prohibía hacer, lo que se prohíbe hacer en sábado. Bueno, una vez que había curado al paralítico, en el versículo 21 dice que así como el Padre da vida a los muertos, Jesús también da vida al que quiere. O sea, no solo tiene capacidad de curar, le está diciendo, sino también de dar vida. El versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. El Padre no juzga a los hombres, es Dios, es Jesús, Jesucristo, hombre, el que recibió la responsabilidad de juzgar a los hombres. 23, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Como ustedes se dan cuenta, Jesús está haciendo una revelación muy grande, extraordinaria, de la relación de Él con el Padre y del Padre con Él. El versículo 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra tiene fe en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha cambiado de lugar, de muerte a vida. Como ustedes ven aquí, los que aceptan la palabra de Jesús y creen que a Jesús le envió Dios del Padre, ya no han pasado de muerte a vida, ya no vienen a juicio. Entonces esto del juicio investigador que a veces algunas personas enseñan está equivocado. 25. En verdad les digo, que viene la hora, y ahora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y la vida del Hijo, a propósito, respecto a la vida, no está refiriendo Jesús a las funciones fisiológicas de una persona. La vida está refiriéndose a la capacidad de amar, a ser capacitados por Dios mediante su palabra para amar. No olvidemos, amigos y hermanos, que cuando el hombre pecó, cuando Adán cayó, la peor consecuencia de su caída fue que, separado de Dios, Dios es amor, ¿no es cierto?, quedó privado de la capacidad para amar. Por eso que el hombre no ama. Ustedes pueden ver el mundo, no hay amor, no hay el amor, el misericordioso, compasivo, clemente, porque el hombre, desde que cayó Adán, perdió esa capacidad. Cuando le da vida mediante su palabra a Jesús, el Espíritu Santo viene con esa palabra y el hombre es capacitado otra vez para ser un canal de Dios, de su misericordia, de su paciencia, de su tolerancia, de su compasión, de su bondad. El 27, dice otra vez Jesús que el Padre le dio autoridad para hacer juicio. La razón por la que le dio la autoridad para juzgar a los hombres es que se hizo hombre, porque es hijo del hombre, dice. 28. No se asombren de esto, les dice Jesús a los judíos, a esos que le acusaban de que había desatado el sábado de la ley y que se hacía a sí mismo igual a Dios porque llamaba a Dios su Padre. No se asombren de esto, dice versículo 28. Viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros escucharán su voz. No nos olvidemos que la voz de Dios, la voz de Jesús, la palabra de Él, en la palabra de Él viene la vida, porque viene el Espíritu de Dios. Y la vida es, repito, la capacidad de amar. Esa es la vida, la función vital
de los seres nacidos de nuevo, de los seres que viven de la fe, de estos hombres, ¿no es cierto?, de fe. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. En realidad, el juicio de Dios, el juicio que hace Jesús, está basado en su palabra. Los que aceptan su palabra pasan de muerte a vida y pueden amar, o sea, pueden ser canal de Dios para amar, porque recibieron el Espíritu de Dios. Y aquellos que no oyen la palabra, no hacen caso de la palabra, siguen en la muerte, o sea, han sido juzgados. Es la palabra que Jesús dijo. Esas palabras son los que determinan que una persona pasa de muerte a vida o que permanece en la muerte. Juicio es separar, ¿no? Apartar. Muy bien, el versículo 30. Jesús siguió diciendo, nada puedo hacer por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Por eso vino acá, se hizo hombre, y como hijo de Dios, como hijo del Padre, para hacer la voluntad de Dios. En realidad, entonces, lo que hizo Jesús y que está registrado en los evangelios es realmente la voluntad del Padre. O sea, por esta razón, podemos aceptar que no solo Jesús nos ama, que el Padre fue el originador de la obra de Jesús, porque en esa obra quería mostrarnos el inmenso amor que Él tiene. El amor de Dios es misericordioso, es compasivo, es clemente, es bondadoso, es tolerante. Vamos a los versículos 31 al 40. Dice, Jesús había hablado de sí mismo, ¿no es cierto? Lo que acabamos de escuchar respecto a la relación de Él con el Padre, estaba hablando Jesús de sí mismo. Y entonces Él aclaró lo siguiente, versículo 31. Si yo testifico de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esta es la ley de Dios, pues. Por testimonio de dos se ratifica algo. Jesús, hasta ahora, él solo había hablado de sí mismo. Por eso dice, mi testimonio no es válido, no es verdadero. Para que un testimonio sea válido o verdadero, tiene que estar ratificado por lo menos dos personas. Dice el versículo 32. Otro es el que testifica acerca de mí. O sea, Jesús tiene también otros testigos de lo que Él dijo de sí mismo. Y yo sé que es verdadero el testimonio del que testifica de mí. Esta referencia a Juan el Bautista. El versículo 33. Ustedes enviaron a preguntar a Juan, y su testimonio, lo que Juan dijo de Jesús, es la verdad. Pero yo no recibo, el 34, el testimonio de un hombre. Por esto digo que esto los digo respecto al testimonio que dio Juan, para que sean salvos. Porque no olvidemos que la gente podía creer en Jesús solamente si estaba ratificado lo que Él decía con el testimonio de otros. Y entonces aquí Jesús esto lo está diciendo. Si tengo un testigo, y ustedes lo oyeron muy bien, a Juan el Bautista. Dice el versículo 35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Los judíos inicialmente se alegraron al oír el mensaje de Juan, porque le estaba anunciando que el Mesías ya estaba ahí, la gran esperanza de los judíos. Pero luego, cuando el Mesías empezó su obra, le rechazaron, porque Jesús no vino a predicar la ley. Eso fue en el antiguo pacto, y eso Jesús dijo que llegó hasta Juan. Después de Juan ya no se predica la ley, es la gracia. Esto dice Juan 1:17, la gracia. En Jesús se llegó en la vida de Jesús se llegó a predicar. En la vida de Jesús, en las obras, en los actos, en las enseñanzas, la gracia. Por eso que todo, desde ahí, la Biblia es la gracia.
hasta el fin. La primera parte, entonces, es la ley, el antiguo pacto. Entonces, esto es lo que está diciendo. Jesús está teniendo como testigo, como primer testigo, a Juan. Dice, él era como una luz que ardía y les alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, y este es las obras que me dio el Padre, que las haga y las complete. Estas obras que yo hago son mis testigos, que son los testigos que me dio el Padre, que me ha enviado. O sea, Dios le dio una lista de obras que Jesús debía hacer. Jesús las hizo como testimonio de que el Padre le había enviado. Para esto fueron las obras. A Dios le interesa mucho que le unifiquen a Jesús con Él, para que entendamos la misericordia, apreciemos y valoremos y recibamos la misericordia, la bondad, la paciencia de Dios con nosotros, la tolerancia. El 37 dice, y el Padre que me envió también ha dado testimonio de mí. Pero ustedes, o sea, Jesús tiene como testimonio, como testigo, ¿no es cierto?, de lo que Él dice es la verdad. A Juan el Bautista, las obras que le dio el Padre que haga, y el Padre mismo. El versículo 37 dice, el Padre que me envió ha dado también testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Entonces, es por esta la razón que ellos no valoraban a Jesús, no le daban valor a Jesús, porque no veían los testimonios que Dios había puesto para que ellos acepten a Jesús. No prestaron atención. Ahora es parecido. Están muchas religiones, la mayor parte de las religiones vive centrada en la ley, en obedecer los mandamientos, cuando los mandamientos no hay como obedecerlos. Si uno quiere vivir la vida perfecta de Dios, tiene que entrar por el amor, ser parte, ser un canal del amor de Dios, al recibir la palabra, al recibir la vida de Jesús, digamos la historia de Jesús. El versículo 38. O sea, los judíos, aquí permítame hacer una acotación más en el 37. Los judíos que decían que agradaban a Dios con la ley, aquí Jesús dice que nunca han oído su voz, pero sin embargo ellos creían que en la ley estaban oyendo la voz. No olvidemos que los judíos no cumplían la ley de Dios, porque hicieron una ley aparte, que ellos la llaman la ley oral, que lógicamente tenía el objeto, según ellos, de defender los 10 mandamientos para que ningún judío la rompa, pero realmente no era la ley de Dios, y Dios nunca consideró que ellos estaban escuchando su voz, la voz que dio en el Sinaí, la voz que les dio una ley para hacer comprender que con la naturaleza humana con la que nacemos, estamos imposibilitados de guardar la ley, porque esa obra de la ley, esa es la función de la ley, hacernos entender que no podemos guardar la ley. Y alguno que crea que guarda el sábado, lea el mandamiento del sábado como está en el Antiguo Testamento, y va a ver que no está guardando ningún mandamiento del sábado, sino él está creyendo, engañado por lo que le han dicho en su iglesia, que así se guarda el mandamiento del sábado. El mandamiento del sábado no se guarda como dicen las iglesias, sino como está en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, desde Éxodo 20. Muy bien, y entonces el versículo 38. Nunca han oído a Dios, nunca han visto a Dios. Y el 38 dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes. Clarísimo, no es la ley de Dios que ellos guardaban, eran sus palabras, sus dictámenes. Y tampoco creen en aquel que me envió. No tenían fe en Dios, aunque decían que servían a Dios y que guardaban los mandamientos de Dios. Jesús nos hace una declaración terrible. Esta declaración también se puede aplicar hoy día a las iglesias cristianas. El versículo 39. Ustedes investigan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Pero ellas
son las que dan testimonio de mí. Este versículo es muy usado para decir que hay que investigar a las Escrituras. Jesús está diciéndoles, no está dando una orden. El verbo investigar en griego no está en imperativo. Está diciéndoles una declaración que ellos investigan, los judíos, investigan las Escrituras, ciertas Escrituras, ¿no? Porque creían que en ellos tenían vida eterna. No olvidemos que ellos se dieron cuenta, sabían que en la ley no da vida eterna. Por eso que buscaban en el resto de las Escrituras vida eterna. Y Jesús dice, sin embargo, no vienen a mí, y yo soy el que, perdón, las Escrituras hablan de mí, eso dice Jesús. De que el fallo humano, la incapacidad humana para obedecer a Dios, para relacionarse con Dios, que es un gran fracaso humano, esto habla la ley, pero apunta a un Mesías, al Mesías, que en él la relación con Dios de los seres humanos que acepten la historia del Mesías se reanudará. Versículo 40. No obstante, que en la Biblia habla de Jesús, da testimonio de él, no obstante ustedes no quieren venir a mí a fin de que tengan vida. Entonces Jesús les hace una declaración de la relación de él con el Padre. Explica que sí tiene testimonios de que esa relación que Jesús estaba explicándoles es una realidad, y les explica sus testigos, sus testimonios. Juan el Bautista, las obras que el Padre le encomendó hacer, el mismo Padre, y el otro testigo, las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento, porque no había todavía las del Nuevo Testamento. Versículos 41 al 44. Yo no recibo la gloria, o sea, la alabanza de los hombres. Al contrario, pero ustedes, yo sé, conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Ellos sí toman, por eso al contrario, ellos sí buscaban la gloria de los hombres. Aunque yo he venido en el nombre de mi Padre, versículo 43, ustedes no me reciben. Pero si viene otro en su propio nombre, a ese sí le recibirán. Está hablando del anticristo y de los falsos mesías que aparecieron en sus días también. Después de sus días, un poquito después. Versículo 44. Luego vuelve al asunto de que ellos toman la gloria, la alabanza de los hombres. El 44 dice, ¿cómo pueden ustedes tener fe si reciben la gloria unos de otros y no vienen la gloria que viene del Dios único? La gloria que viene del Dios único es iniciar la relación. Dios inicia la relación de Él con esa persona, una relación íntima, porque da el Espíritu Santo. Y entonces, la razón por la que no se puede creer, se incapacita a una persona, perdón, para tener fe, es porque anda buscando la alabanza de los otros. Versículo 45 al 47. No piensen que les acusaré delante de mi Padre, porque Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, él es el que les acusa a ustedes. El mismo que ellos decían servir, Moisés, la ley, ese mismo les acusa porque no obedecían la ley, porque ningún ser humano puede obedecer la ley. Y la ley no fue dada para obedecer. Pero la acusación de Moisés es con el fin de que se reconozca el fallo espiritual que tiene todo ser humano de relacionarse con Dios por medio de su obediencia a la ley. Pero repito, todavía sigue ese mismo problema, el problema que hubo en los días de Jesús en el mundo cristiano. La mayor parte de religiones creen que pueden obedecer la ley para relacionarse con Dios y pueden obedecer la ley por el hecho de que al haber aceptado que Jesús es el Mesías, fueron capacitados para obedecer la ley. Pero están equivocados, no es así. Y entonces, bueno, el 45 dice, Moisés es quien les acusará a ustedes. 46, porque si tuvieran fe en lo que en Moisés, o sea, en lo que escribió, en lo que él escribió, tendrían fe en mí,
porque Él escribió de mí. Y entonces, detrás de la ley, Jesús fue descrito, la obra del Mesías fue descrita para solucionar el gran fracaso humano de relacionarse con Dios por medio de la obediencia personal. 47. Pero si no creen en los escritos de Moisés, porque ellos no creen, tienen otros libros. Decían creer, pero no creen. Jesús lo está haciendo clarísimo. No creen en sus escritos. ¿Cómo podrán creer en mis palabras? En otras palabras, el que acepta el mensaje de la ley, que es que el ser humano está absolutamente incapacitado para relacionarse con Dios mediante su obediencia. Este es el mensaje de la ley. Si no se cree ese mensaje de la ley, ¿cómo se podrá creer que Jesús es el que puede relacionar al ser humano con Dios? Porque ellos creían que con su obediencia estaban relacionados con Dios. Les agradezco por haberme acompañado en el estudio de la segunda parte del capítulo 5 de Juan. Y espero que Dios les bendiga a ustedes, a su familia de esta semana, y les invito la próxima semana para me acompañen al estudio del capítulo 6 de Juan. Gracias.